Vamos a estudiar ahora el concepto de gráfica de una función. Cualquier colección de puntos en el plano es llamada una gráfica. Entre estas nos interesan especialmente las gráficas de funciones. Consideremos una función real de variable real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una función cuyo dominio A es un subconjunto de los números reales y el conjunto B, que es el contradominio, también va a ser un subconjunto de los números reales. Al localizar en el plano los puntos correspondientes a las siguientes parejas, el conjunto de parejas ordenadas XF de X tal que X está en A, eso es igual al conjunto de parejas ordenadas X, Y, tal que X está en A y Y es igual a F de X. Obtenemos la llamada gráfica de la función f. Observamos que para que un punto XY del plano esté en la gráfica, se requieren dos cosas. Una, X es un punto del dominio de F, que en este caso es A, es decir, X está en A. Y Y es el asociado de X, o sea, Y es igual a F de X. Veamos la siguiente observación. Si Y es distinto de Z, en la gráfica de F no puede haber dos puntos distintos, X, Y X, Z, con la misma abscisa. Pues en este caso hay dos asociados, Y y Z, al mismo elemento X, y esto no es posible porque F es una función. Veamos un ejemplo. Dibujar la gráfica de la función cuya regla de correspondencia aparece en la siguiente tabla. Si X es igual a menos 4, F de menos 4 vale 5, el menos 2 vale 3, el 0 vale 1, el 3 vale 4 y el 5 vale 5. En la pantalla vemos dibujados los puntos correspondientes a lo que aparece en la tabla. La pregunta es si podemos unir, por ejemplo, este punto que tenemos aquí con este punto que tenemos aquí mediante una recta o una curva o algo así. Paren el video y piensen si se puede unir o no y por qué sí o por qué no. El dominio de la función es el conjunto menos 4, menos 2, 0, 3 y 5. Pero solamente están esos puntos, no tenemos ningún punto, por ejemplo, entre el menos 4 y el menos 2, o entre el menos 2 y el 0. Entonces, la gráfica de la función solamente son estos 5 puntos, y no podemos unirlos de ninguna manera, porque no tenemos los valores entre cada uno de estos puntos. Veamos la siguiente observación. Si L es una recta vertical que pasa por el punto X del eje X, entonces todos los puntos de L tienen la misma abscisa, es decir, X. Así, un punto pertenece a L si es de la forma X, Y y solo en ese caso. En la pantalla vemos la gráfica de la función L, es esta recta vertical, y este punto de aquí es el punto X, Y. Cualquier otro punto, la primera coordenada va a ser X. Como una función asocia a cada elemento X del dominio un único elemento F de X del codominio, se sigue que una recta vertical L que pase por un punto X del dominio de la función corta la gráfica en un solo punto, es decir, en X, F de X. En efecto, este punto está en L por tener abscisa X y está en la gráfica porque su abscisa X está en el dominio de la función. Y su ordenada es F de X. Y no puede haber otro punto de intersección, pues como ya señalamos, en la gráfica de una función no puede haber dos puntos distintos con una misma abscisa. Si tomamos una recta vertical L
que pase por el punto X del eje X y X no esté en el dominio de F, entonces ningún punto de L está en la gráfica, ya que la primera condición para que un punto esté en la gráfica es que su abscisa pertenezca al dominio de la función. O sea, L no corta la gráfica de F. En resumen, una recta vertical corta la gráfica de una función en un solo punto o no la corta. En otras palabras, una recta vertical corta la gráfica de la función en a lo más un punto. En este caso tenemos la gráfica de la función y al trazar la recta L vemos que corta a la gráfica solamente en el punto verde que tiene coordenadas x, f de x. Ante una colección de puntos en el plano, es decir, una gráfica, es en general muy sencillo saber si es o no la gráfica de una función. Pues sí lo será en el caso de que cada recta vertical L corte a dicha gráfica en a lo más un punto. En caso contrario, si alguna de ellas lo hace en dos o más puntos, entonces la colección no es la gráfica de una función. Veamos un ejemplo. Consideremos la función f de x dada a pedazos o también llamada combinada, definida como menos x más 1 si x está en el intervalo menos 6,2, cerrado en el menos 6 y abierto en el 2, y 2x si x está en el intervalo cerrado 2,7. Lo primero que tenemos que ver es si f es una función, pero observamos que el 2 es el único punto donde se podrían intersectar los intervalos, pero como con la primera regla de correspondencia el intervalo en 2 es abierto, entonces no hay intersección. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues recordemos que el dominio de una función dada a pedazos es la unión de los intervalos, es decir, esto va a ser menos 6,2 abierto en el 2 unión el intervalo cerrado 2,7 igual al intervalo cerrado menos 6,7. Para la porción del intervalo cerrado en menos 6 y abierto en 2, la regla de correspondencia es esta, y para la porción en el intervalo cerrado 2,7, la regla de correspondencia es esta otra. Nos pide encontrar las imágenes correspondientes a los valores x igual a menos 4, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 7. Y además obtener los puntos de la gráfica que corresponden a tales puntos del dominio. Menos 4 está en el intervalo menos 6,2, cerrado en el menos 6 y abierto en el 2. Por lo tanto, la fórmula que tenemos que usar es f de x igual a menos x más 1. Es decir, que f de menos 4 va a ser igual a menos que multiplica a menos 4 más 1, es decir, esto es igual a 5. El 2 se encuentra en el intervalo 2,7. Entonces, la regla de correspondencia que debemos usar es f de x es igual a 2x. f de 2 es igual a 2 por 2, que es igual a 4. El 3 se encuentra en el intervalo cerrado 2,7. Entonces, tenemos que usar f de x igual a 2x. Así, f de 3 va a ser igual a 2 por 3, que es igual a 6. Finalmente, el 7 está en el intervalo cerrado 2,7. Entonces tenemos que usar la regla de correspondencia f de x igual a 2 por x, es decir, f de 7 es igual a 2 por 7, que es igual a 14.
Los puntos que tenemos que localizar en la gráfica son el menos 4, 5, el 2, 4, el 3, 6 y el 7, 14. En la pantalla observamos la gráfica de la función y los puntos verdes son los que teníamos que localizar. Observamos que en el intervalo menos 6, 2, la regla de correspondencia es menos x más 1. Y en el intervalo 2, 7, la regla de correspondencia es 2x. En la figura, el punto sólido es este, cuyas coordenadas son 2,4, pertenece a la gráfica de la función. El punto hueco, que es este de aquí abajo, significa que el punto de coordenadas 2 menos 1 no está en la gráfica de la función. Y con esto terminamos este ejemplo.